Bueno, hoy vamos a hablar de planetas. Vamos a empezar por el más chiquito, que está lejos, el que está más lejano, que es Plutón. Y vamos a tratar de transmitir la idea de entender los planetas como lo que son, representantes simbólicos de determinadas funciones. Es decir, el intestino cumple una función en el organismo humano, el colon cumple otra función diferente en el cuerpo humano, y lo mismo pasa con los signos del zodíaco. Es decir, Plutón, que representa simbólicamente el colon, pues cumple una función similar, que es de restaurar, restablecer, regenerar, ¿ya? Y eliminar todo aquello que ya no sea necesario. Bueno, es decir, si nosotros entendemos esto como funciones, ¿cuáles serían entonces las funciones de Plutón? Pues yo diría que son las que conocemos. Regenerar, restablecer, reponer, recuperar fundamentalmente, es decir, la recuperación sin Escorpio no existe, ¿no? Bueno, la sexualidad, que tiene que ver con Plutón también. Entonces, es importante que lo entendamos de esta manera. ¿Por qué? Porque de lo que acabo de señalar, ¿qué es lo bueno? O respóndanse internamente, ¿qué es lo malo de esto? Entonces vamos a entender que aquellos maestros que se han caracterizado por ser los profetas del Apocalipsis, solamente ven cualidades nefastas en los planetas. Esto no es cierto. Es decir, es como suponer que usted tiene una pierna que es malísimo, se comporta totalmente diferente al resto del organismo y hace lo que se le da la gana. Esto es una tontería, es decir, podríamos decir que es de sentido común comprender que cumplen una función. Ok, bueno. ¿Qué significa Plutón? Pues Plutón tiene que ver con todos los cambios que ocurren en nuestra existencia, cambios de fondo. Es decir, un acontecimiento cualquiera, un premio, un viaje, una persona que conocimos, una circunstancia complicada, una circunstancia muy amable, es decir, cualquier tipo de cosa que no sea cotidiana, que aparece en nuestras vidas, produce un cambio de fondo, es decir, cambia nuestra vida por completo. Bueno, es decir, Plutón está asociado a este tipo de características, cambia por completo y no cambia ni para bien ni para mal. Es decir, quien decide sobre los valores somos nosotros. Es decir, si nosotros le tenemos miedo al cambio, nos vamos a encontrar tristemente que 2 o 3 años después de habernos resistido al cambio, nos tocó cambiar por alguna circunstancia imposible de seguir negando. Y 2 o 3 años después nos confesamos a nosotros mismos, pero vea, si no hubiera ocurrido esa experiencia tan terrible, no estaría tan bien como estoy ahora. Bueno, entonces vayamos aprendiendo que los profetas del Apocalipsis, déjenlos que los hagan su agosto en función de lo que creen, ¿no? Pero una cosa es, lo importante no es lo que les dice el supuesto maestro, lo importante es lo que ustedes le creen. Discúlpenme. Si se dejan llevar por este tipo de opiniones, pues va a ocurrir lo inevitable, es decir, aquellas cosas que no nos gustan, que nos parecen desobligantes, que nos parecen destructoras, que nos parecen muy malas en nuestra vida. En fin, estas son un poquito de las funciones. Vamos a hablar ahora de las influencias. Pues cuando hablamos de influencia, pues los científicos en general lo asumen como una ley de causa y efecto. Es decir, Saturno está allí, me proyecto una sombra, yo veo la sombra y la sombra para mí significa A, B o C. Esto no es así, esto no funciona así. La característica que el hombre en la antigüedad descubrió, que tiene que ver con los orígenes de la astrología,
son el orden universal que observaba en su vida cotidiana. Es decir, en la época que nacían las cabras, a las estrellas que aparecían les llamó las estrellas de las cabras. En la época en que nacían los carneros, pues le llamó las estrellas del carnero. En la época en que había mucha sequía en el monte y los leones salían a brevar a los ríos, pues le llamó las estrellas de los leones. Pues bien, esta idea de influencia es el resultado de una conexión de carácter psíquico, no de carácter físico. Así que entendamos que es completamente diferente. ¿Qué es el mundo psíquico? Pues el mundo psíquico es ese que usted se va de viaje y de vacaciones y quiere dar un paseo en otro país y decide alquilar una bicicleta y sale a pedalear y de repente se tropieza con algo y se cae, se golpea y suena su celular y usted atiende y es su mamá que le pregunta qué le pasó. O sea, la mamá no sabe qué le pasó, pero sabe que algo le pasó, por eso lo está llamando. Es decir, cuando hay un lazo de carácter emocional, ese contacto es sumamente fuerte y ese es el tipo de relación que existe entre el sistema solar y las personas que están naciendo en un determinado lugar. Bueno, el simbolismo de Plutón es lo que nosotros apreciamos, es decir, a usted le pueden decir en un determinado momento, va a haber pronto un tránsito de tal planeta por tal lado, en este caso Plutón, y eso significa que le va a pasar tal cosa. Aquí esto es una falacia completa. Es decir, el le va a pasar es una presunción del personaje que especula con un conocimiento que no domina. O sea, ¿por qué? Porque el ser humano tiene voluntad, el ser humano tiene objetivos, tiene necesidades, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene esperanzas. Y nosotros llegamos con un hacha a destruir todo eso. ¿Por qué? Porque escogemos nosotros, porque nos aprendimos de memoria una fórmula en la cual mi maestro creía y entonces yo no tengo criterio personal para cambiar esa manera de pensar. Creo que si cada uno de nuestros colegas que se han quedado en el área técnica no son capaces de mirarse a sí mismos, tienen que confesarse que terminaron siendo víctimas de sí mismos. Es decir, si usted, el astrólogo que le enseña, cree que Saturno es malo, pues Saturno está permanentemente en la carta de él también. Lo cual quiere decir que cada vez que pase por algún punto específico, se va a preocupar, se va a aterrorizar y se va a meter en más de un problema. Bueno, esto no tiene nada que ver con los planetas, esto tiene que ver con los valores individuales. Así que lo bueno lo aportamos nosotros y lo malo también.